Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con el comunicador social y periodista Alex Sterling y él nos presentará su libro Conversación en la Ventana. ¿De dónde surge este libro Conversación en la Ventana? Es como la recopilación de un trabajo académico que luego se completó pues, ante la posibilidad de publicar el libro. Más que todo es gusto por escribir, simplemente eso. ¿De cuántos cuentos se compone el libro? Son 15, hay unos que son de una extensión considerable, otros son más cortos. Hay uno que se llama, por ejemplo, Hacia el Barlovento, que creo que simplemente unos 6 renglones. Hay unos que son más extensos, de hasta 15 páginas, pero en general son cortos, de 2 o 3 páginas. ¿Y cómo fue el proceso de escritura? De algunos de los cuentos, un taller académico en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Y ante la posibilidad de poder publicarlos, escribí otros más para completar la colección. ¿Y en qué estabas pensando cuando escribiste este libro? Estaba pensando como en poder escribir algo que no naciera de los problemas ordinarios de un país enfermo y violento, sino de las consecuencias de esa violencia y esa enfermedad, que son los problemas familiares, los problemas personales, los problemas, digamos, cotidianos, los más vulgares, los más comunes, no los especiales. El libro no es un homenaje a la espectacularidad de una vida llena de aventuras y grandes fracasos y grandes triunfos, ¿no? Es más bien gente regular, que tiene vidas regulares con experiencias que cuentos específicos toman como una fotografía, ¿no? No hay grandes conclusiones en los cuentos. Simplemente son retratos de conversaciones malsanas o filas de banco pues, muy largas y aburridas. ¿A qué te refieres con vidas corrientes y personajes corrientes? Pues lo que pasa es que la literatura suele fijarse en esos momentos en los que las grandes personas hacen sus grandes hazañas, o en los momentos en que a alguien regular le sucede algo increíble. Yo lo que quería hacer era tomar a una persona regular, es decir, una persona que cuando va por la mañana a donde tenga que ir, el trabajo, la escuela, la universidad, no sufre persecuciones increíbles o no lo atacan pájaros. Las personas regulares somos todos, los que tenemos vidas normales. Y lo único que podemos rescatar de esas vidas normales son las conversaciones y las situaciones. Es un libro de situaciones casi por completo, de situaciones incómodas, de rencores pequeños que se van alimentando y se suman y al final terminan en una protesta, que podría ser un cuento cualquiera de los que escribí en el libro. Voy a leer un fragmento del cuento Todos los hijos del padre. Este cuento es pues una falsificación de unos pergaminos encontrados pertenecientes, según yo, a un tipo que se cree un falso profeta. Entonces es como una burla a los falsos mesías. Y lo dividí con viñetas, cada una tiene un título. El título de esta viñeta se llama Del polvo y dice así: Entro de mi tierra al mundo, los valles son de un color hermoso, lo hermoso me hiere. Preferiría la vulgaridad. En la escala de grises esto sería falso, pero yo vengo de muy atrás y tengo que creer. Me veo obligado a justificar mi esfuerzo. He venido de muy lejos, del fondo de mi tierra. Tardé años en atravesarla. Vi civilizaciones desaparecer y nacer de los despojos de las anteriores. Vi cómo los cuervos dejaban sus alas y se hacían perros negros. Vi cómo las madres latían blasfemias, escurriendo una saliva pecaminosa desde los ovarios. Sentí el frío que mató a las bestias más grandes e hizo huir a los espíritus más poderosos. Resistí el fuego eterno, que creó las montañas y fundió las rocas de los acantilados. Vi una mujer emerger de un pantano de semen, envuelta en la piel de un cerdo, enviada por esqueletos de niños abortados, por mujeres vírgenes, desde el fondo del odio, tan majestuosa como un océano que se levanta y camina, de aguas grises y azafranadas, como la cresta de todas las olas. En la más oscura de las noches, esta mujer me dio un hijo, que era mi hijo y era el hijo de todos. ¿De dónde surge la idea del cuento que acabaste de leer? La idea es que hay un hombre, ¿cierto?, que realmente cree que fue enviado por alguien, no sabe quién,
mucho menos saben los demás, él tampoco, que fue enviado por alguien a salvarnos a todos. Y este hombre cree que con escribir largas descripciones poéticas de sus sueños y de sus pesadillas mesiánicas nos va a salvar a todos, como si fuera un nuevo Mesías enviado de quién sabe dónde. Es como un falso diario encontrado por alguien, con una introducción del tipo: este diario fue encontrado en una repisa abandonada en la calle 72, en el edificio de los Cuervos, no sé. La idea era ilustrar cómo una persona se puede enloquecer con sus delirios y con lo que no pudo llegar a ser. O personas que no son capaces ni de supervivir a su propia vida y realmente creen que en el fondo pueden salvar a los demás, a la humanidad entera. ¿Qué estilo narrativo utilizas en la escritura de estos cuentos? La verdad, el estilo me parece complicado de definir, no en mi caso, sino en general, porque el estilo puede ser una limitación. Entonces, más bien lo que intenté fue no tener un estilo narrativo y que la narración correspondiera al tema que yo quería tratar. Si el texto se merecía un estilo más detallado y fluido, o si por el contrario necesitaría una prosa más minimalista y exacta. Entonces, dependiendo de una cosa u otra, un cuento tiene un estilo o tiene otro. No hay un estilo en general, como una unidad. En los cuentos relatas historias comunes, pero las exageras. ¿Por qué? Básicamente porque pues, no tendrían nada de especial si no les exagerara. Al menos en las ocasiones en las que no logro conseguir una historia que sea buena en sí misma. Hay que exagerarla, porque la exageración nunca es mala, ¿no? No estoy haciendo periodismo, estoy haciendo literatura. La literatura me da total libertad. Puedo mentir, puedo exagerar, y una situación común exagerada es la forma de literatura más punzante que hay, porque hace referencia al ordinario, y lo ordinario es lo que nos sirve de referencia para vivir, porque es nuestro referente permanente, es lo que nos pasa todo el tiempo. Me refiero a exagerar situaciones del tipo, por ejemplo, cuando uno se encuentra a alguien en una cafetería y está hablando con él, y esa persona constantemente recibe llamadas al celular, y uno dice: qué persona tan popular esta, ¿no? Y uno no lo llama a nadie, ¿no? Nunca, en 2 horas de conversación, él recibe llamadas de mujeres, lo invitan a fiestas, le proponen trabajos, y uno no lo llama a nadie. Entonces, en algún momento de la conversación, uno finge que recibe un mensaje, ¿no? Y saca el celular y le muestra al otro: ve, mira, y tapa con el dedo la fecha, ¿no? Y es un mensaje viejo ahí que le mandó la mamá a uno. Entonces, básicamente son situaciones de ese tipo exageradas. Entonces, en ese caso, el otro se enojaría y le diría farsante, y lo acusaría ante las autoridades. Y esas cosas no pasan, ¿no? Lo segundo, el desenlace nunca pasa. Exagerar es como inventarse un desenlace en una situación ordinaria que a uno le llamó la atención. A ese tipo de hipérbole me refiero. Ideas médicas. Autor Pedro Robeto. La medicina es parte de la cultura, siendo el segmento de ella que responde al sufrimiento y dolor de la enfermedad. Este libro propone una historia de la medicina que la sigue a lo largo de distintos periodos culturales, describiendo los paradigmas que han determinado su práctica clínica en ellos. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias.
Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Chocó, Paraíso por Naturaleza, Punta Cruces y Cabo Marzo. Compiladores: Alan Giraldo, Bellinet Valencia. Este libro presenta los resultados de la descripción de las condiciones oceanográficas costeras y la caracterización ecológica de los ecosistemas marino-costeros que fueron identificados por la comunidad local como de importancia para la conservación en la región comprendida entre Punta Cruces y Cabo Marzo. ¿En qué espacio se desarrollan los cuentos? El espacio en que se desarrollan los cuentos casi siempre termino por definirlo cuando ya empiezo a escribirlo, porque el espacio importa en tanto sea funcional para la historia, ¿no? Digamos, si es una historia de dos personas que están esperando, entonces sería bueno ponerla en un banco o en una parada de trenes. Los espacios no son tan importantes, de hecho no recuerdo muchos. Concentro mucho la atención en los personajes, no hay muchas descripciones geográficas ni muchas descripciones espaciales. Y cuando las hay es paisajística, simplemente estoy poniendo como en contexto a las personas en un espacio en el mundo y en el universo. Básicamente los espacios son los que recuerdo ahora, praderas deshabitadas y habitaciones confinadas, los dos extremos, ¿no? ¿Nos podrías describir un cuento que no se desarrolle en un lugar específico? Hay un cuento que se llama Despacio. Es un cuento que hice pensando en las personas que se aventuran a vivir solos. Es un cuento que describe el momento de la despedida de un hijo que se va de su hogar. Un hogar compuesto, una familia nuclear perfecta, ¿no? Padre, madre, hermanos. Y cómo el momento en que se va simplemente las cosas siguen sucediendo para los demás como venían sucediendo. Nadie es imprescindible en una familia y la conciencia de eso hace que la despedida siempre sea como un acto suicida, ¿no? Es como matar el lazo paternal y materno y salir al mundo a ser un hombre. Entonces el cuento se concentra solamente en la situación, en el momento exacto en el que el hijo cruza la puerta y voltea a mirar atrás y se despide. Entonces, el cuento solamente describe eso. No hay un espacio, no se habla de estoy en un apartamento o estoy en un parque o en una oficina de cobro, ¿no? Simplemente me estoy yendo. ¿Qué tanto autobiográfico hay en este libro? Pues la verdad, yo siento una fascinación como por las cosas vergonzosas, pero no las mías. Entonces traté todo el tiempo de que no hubiera nada autobiográfico, para no relatar mis propias vergüenzas, ¿no? Uno tiene derecho a tener su intimidad. Yo creo que he tenido bastantes amigos, ¿no? Y he conocido muchas personas como para bastarme pues con las vergüenzas de ellos. Pero las vergüenzas de uno siempre son más profundas, ¿no? Porque uno las conoce. Entonces siempre lo que traté fue de poner mis vergüenzas pues en nombre de otros. No sé con qué tanto éxito, ¿no? Espero que con algún éxito, ¿no? Para que no se den cuenta que soy yo. Como la historia pues del amigo de un amigo y así. Sí debe tener mucho autobiográfico, pero lo negaré siempre, ¿no? Lo negaré siempre rotundamente. ¿Pero con cuál de los cuentos y de los personajes te identificas más? Me identifico con el personaje de un cuento que se llama El Equilibrista. Es un tipo que se da cuenta que después de muchos años de haberse esforzado por conseguir algo, llegó a la cima, ¿no? Llegó a la cima de su mundo laboral o llegó al tope de su carrera profesional y se dio cuenta que básicamente en las cimas
Pues por sentido común, ¿no? Solo caben un par de pies. Entonces, ser un triunfador es estar solo, estar condenado a la soledad, es estar condenado a la excepcionalidad, a ser un ser excepcional. Un ser excepcional está solo, porque no tiene nadie más con quien hablar. Todos los demás le parecen ridículos y risibles. Y él mismo se encuentra ridículo y risible porque se ve tan solo allá arriba, tan frío y tan solo. El personaje finalmente lo que está tratando de decirle a los demás es que no hay necesidad de hacer ese descomunal esfuerzo por triunfar. Y me identifico mucho con esa posición, ¿no? Por una posición lo más sencilla posible frente a el despiadado mundo competitivo de la literatura y de las artes visuales. Allá arriba, en el triunfo y en los premios, solo hay soledad y incomprensión. Este cuento se llama El hombre de al lado. ¿De qué trata? Son dos tipos que están sentados en una terminal de trenes esperando que llegue el tren que les toca. Han decidido viajar muy tarde en la noche y tienen que esperar mucho tiempo. Entonces, hay uno de los dos que se siente particularmente preocupado ante esta perspectiva, ¿no? Tener que pasar toda la noche solo, entonces piensa las 3000 cosas que le van a ocurrir y cómo va a tener que recordar todas sus preocupaciones y queriendo escapar pues a este sufrimiento pues terrible, decide entablar conversación con un hombre que está al lado, pero este hombre lo ignora totalmente. Y entonces me gustaría ilustrar pues leyendo una parte del cuento cómo este hombre le reclama al otro por haberlo ignorado. Disculpe usted, no quisiera molestarlo, pero ¿se ha fijado en la soledad de este lugar? Digo, estamos usted y yo completamente solos desde hace un buen tiempo. Dos personas en un lugar como este, en una noche como usted podrá ver, absolutamente profunda y ennegrecida, en la que uno podría perderse para siempre nomás mirando el cielo, en la que muchas cosas le podrían pasar a uno, digo, si estuviera solo, y nadie vendría a socorrerle. Imagínese usted, completamente solo en este lugar, en una noche de estas, y que algo le pase. ¿Quién vendría a ayudarle? Nadie. Se la pasaría usted gritando hasta que a su madre le doliera el corazón, pero ella no vendría, si le escuchara. Y sabe usted que esto nunca podría pasar. No alcanzaría a llegar antes de que todo pasara. Se quedaría usted sin aire, si es que en ese momento no le sangra a usted la garganta lo suficiente como para no poder gritar. Si ve, si estuviera solo, cuántas cosas le podrían pasar. Ni siquiera le voy a hablar de eso, ya imaginará usted. Mire esos árboles, ¿los ve? No sabe cuántos peligros se esconden sus ramas, detrás de esas hojas. Como puede ver, estamos rodeados de ellos. Por donde usted mire verá árboles, o creerá verlos, porque de la oscuridad solo se salva la silueta. ¿Qué podría hacer si lo atacase a alguien? Pero, si tuviera a alguien a su lado, correría a prestarle ayuda, o a lo menos le advertiría del peligro. Un grito sería suficiente, y usted podría prepararse. Nada le sorprendería, nada. Y pasado esto, ¿con quién comentaría usted el episodio? Pues con quien le ha socorrido. Eso es lo que haría un hombre correcto. Pasarían las horas y usted escaparía del aburrimiento conversando con aquel que le ha salvado. No se vería obligado a agradecerle, con su atención se bastaría para sentirse correspondido. Imagínese usted, en una noche así y con el frío que hace, sin nadie con quien poder hablar. Tanto que usted tendría tiempo para acordarse de todo eso cuanto a usted le ha pasado, y estando solo eso lo destruiría. Pero si viniese alguien y le distrajese, ese alguien lo libraría a usted de una desgraciada situación, la más horrible de todas. Y fíjese, con qué suerte cuenta usted esta noche. Estoy yo aquí y usted está al frente mío, y he venido a ofrecerle mi compañía. Pero ¿qué ha hecho usted? Se ha levantado el sombrero tímidamente y ha vuelto a encorvarse en usted mismo, cuidando la carroña de otros buitres. Me hubiera podido morir aquí, a solo unos metros suyos, y ni se habría dado cuenta. O tal vez sí, y no le hubiera importado en lo absoluto. Pensando posiblemente, a mí no me pasan esas cosas, pero le pasarían, créame que le pasarían. ¿No ha pensado usted en eso? Dígame, ¿no ha pensado nunca en eso? Explícanos de dónde surge este cuento. Muchas veces cuando uno quiere estar solo, siempre hay alguien que parece estar empeñado en que uno no lo pueda estar. Y por más que uno se aleje cada vez más del grupo, siempre hay un residuo de personas que lo van siguiendo a uno hasta donde uno vaya. No importa a dónde uno se esconda, siempre llega alguien a hablarle en algún momento en el que uno particularmente quiere estar solo. Entonces, en este cuento sí hay algo autobiográfico. Yo soy el tipo al que le están hablando, ¿no? Que a veces quiere esperar solo, ¿no? La gente cree que hay cosas que hay que hacerlas como de compañía, ¿no? Como uno va a hacer una vuelta en un banco y le dicen, no, pues yo tengo a alguien que la va a hacer, porque no van juntos. Y uno no quiere ir solo, uno quiere hacer su vuelta solo. Y siempre hay alguien que quiere hablarle y se enoja cuando uno no lo hace. Entonces el cuento nace del asombro ante la injusticia, de que alguien se enoje contigo porque simplemente uno quiere
pasar ese momento en silencio y en soledad. Y el otro no lo comprende, el otro realmente encuentra terriblemente ofensivo que uno no quiera ser su amigo, que uno no quiera hablar con él en ese momento. La semiótica de la obra de arte. Autor J.F. Bashar. La semiótica de la obra de arte acerca al lector hacia el sentido esencial del arte desde una perspectiva filosófica, más exactamente la estético-semiótica. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Recorriendo Caminos, Medicina en la Universidad del Valle, 1950-2008. Autoras Liliana Arias Castillo y María Ana Tovar Sánchez. Las autoras han querido contribuir con él a la construcción de la historia de la medicina en la Universidad del Valle, sumándose así a otros importantes autores que han escrito en el pasado con el mismo propósito. Mi nombre es Alex Sterling, soy comunicador de la Universidad del Valle y escribo en mis ratos libres. Pues la verdad, escribir es bastante cómodo, ¿no? Porque es una cosa que uno puede hacer sentado o acostado. Entonces, uno solamente tiene que tratar de ser bueno y puede, no sé, acomodarse en un lugar haciendo esto, pues escribiendo, que a algunos nos gusta, ¿no? Lo primero que recuerdo haber escrito textos académicos, ¿no? Pero cuando uno siente un interés especial por escribir, uno le pone algo más de empeño a cualquier texto que escriba, sea académico o por hobby. El primer libro que recuerdo haber leído es La Metamorfosis de Kafka. Estaba en mi casa, creo que era el único libro de literatura que había. Es un cuento loquísimo, ¿no? Y el comienzo es muy concluyente. El comienzo ya podría ser un cuento en sí mismo, ¿no? Es un tipo que despierta pues convertido en un monstruo y un insecto y pues el tipo
no se sorprende, ¿no? Lo que más me sorprendió es que el tipo lo toma como algo natural. Le sucede una cosa horrible y en la primera página uno ya se da cuenta que eso le sucedió y que al tipo realmente no le parece gran cosa. Como comunicador social uno puede dedicarse a un sinnúmero de oficios y son oficios que es muy difícil que uno no encuentre algo que le entretenga, ¿no? Son tantas cosas que uno podría hacer como el comunicador social. Yo he escogido, sobre todo desde hace unos años, escribir. Y uno puede escribir para varias cosas, ¿no? Uno puede escribir para audiovisuales o escribir para escribir, que es literatura, ¿no? Y yo he escogido escribir por escribir, o sea, hacer literatura. Cuando uno es escritor se enfrenta a una realidad dura y concreta y se enfrenta desde el primer momento que empieza a hacerlo y es, ¿uno escribe para uno o escribe para agradarle a los demás? Uno siempre trata de encontrarle algo en la mitad, ¿no? Escribir algo que no le guste y que se pueda vender, pero eso es difícil, ¿no? Es un trabajo que nunca queda bien hecho. La gente que se da a conocer es porque escoge una de las dos cosas y porque es radical el escogerla. O escribo para mí, escribo exactamente lo que yo creo que está bien escrito, o se vende del totazo. En esa perspectiva, uno como un escritor joven tiene que escoger rápido, y tiene que escoger rápido para poder dedicarse a eso y hacerlo bien. O hacer literatura de culto, literatura de mal llamada de élite, o hacer literatura comercial. Yo tomaría la opción de hacer lo que me dé la gana, ¿no? Lo bueno de escribir es que no tenés que contar con presupuestos, no es como hacer cine, que tenés que mirar el mercado, tenés que mirar cómo vas a llenar la convocatoria para que te den el estímulo, sino que simplemente hacer lo que te dé la gana. Y hacerlo no cuesta nada más que la experiencia, la imaginación, tener dónde escribir y con qué. Simplemente trato de no verme. Hay que vivir la inmediatez como escritor. Trazar un plan es trazar una perspectiva comercial y no es que no me interese tener dinero, ¿no? Sí, pero preferiría tener dinero por las artes del comercio y dejar la literatura quieta. Preferiría trabajar en un oficio de 8 horas y llegar a mi casa a escribir por gusto. No tratar de vivir de la escritura, porque tratar de vivir de la escritura es escribir mal casi siempre.